Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Esta semana es fundamental para los estudiantes de secundaria en el Reino Unido, que están recibiendo los resultados de los llamados A-Levels y de los resultados también de GCSEs. Para hablar sobre lo que significó este proceso, estamos invitando al profesor Juan Toledo, educador de origen colombiano, pero que trabaja en el Reino Unido por más de 20 años. En todo caso, bueno, lo importante es saber qué ha significado este proceso. Juan, bienvenido a Express News Noticias. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha significado el proceso? En una palabra muy simple, una frase muy simple, ha significado mucho más trabajo para las escuelas. Y es porque básicamente las escuelas, la responsabilidad de hacer los exámenes y de calificarlos y evaluarlos ha recaído sobre los centros educativos, no sobre el gobierno. Después del fiasco enorme que sucedió el año pasado con el algoritmo para los exámenes, el gobierno decidió que este año las propias escuelas decidían no solo en el contenido, sino también en la forma de calificar, en el sentido de que qué se evaluaba. Por ejemplo, se evaluaba todo el currículo de todo el año o se excluía, por ejemplo, esos meses donde estuvimos clausurados y donde se dio lecciones vía Zoom o, bueno, lecciones no presenciales, básicamente, lecciones virtuales. Entonces, esto es ¿cómo decirte? Es un panorama bastante heterogéneo, por decirlo así. Ya, bueno, es que para entender un poco todo lo que ha sido, ya prácticamente se vivieron dos periodos escolares en pandemia, ¿no? Donde los estudiantes Sí, tuvieron que asistir a clases de forma virtual o intermitentemente ir o no ir y ese caos, ¿no? ¿Qué claro. tanto pudo afectar eso en el aprendizaje para los estudiantes desde su punto de vista? Eso es difícil de decir, es casi que intangible, incuantificable. La gente habla de eso. La gente habla de que los niños no aprendieron mucho. Mi experiencia personal, yo enseño idiomas y mi experiencia personal es que algunos niños se beneficiaron con aprender en línea o aprender remotamente más que estar en clase por cuestiones personales, por cuestiones de ansiedad. Los lenguajes, las matemáticas y las ciencias, lo que nosotros llamamos, lo que los pedagogos llamamos las asignaturas abstractas, que son lenguajes, matemáticas y ciencias. Los niños a veces tienen problemas accediendo al currículum y cuando tienen acceso a los ordenadores y a traductores, pues lo hacen mucho más fácil o al menos se divierten más haciéndolo. Entonces, no sé, realmente no sé. Yo creo que depende. Es una cosa, de nuevo, es un cuadro bastante diverso. Hay niños que realmente una de las cosas que uno hace, particularmente en un país como la Gran Bretaña, de que se enfoca uno bastante es lo que se llama el autoaprendizaje, ¿no? Self-learning. Y la responsabilidad de que los niños tomen control de su propio aprendizaje, más allá del aula de clase, ¿no? Entonces yo creo que difícil cuantificarlo, es una pregunta muy difícil. Yo soy optimista, yo creo que los alumnos hoy en día son ciudadanos digitales, completamente digitales. Bueno, en Entonces ellos se benefician. sí, ¿Cómo? en el pasado justamente cuando un niño o un adolescente estaba mucho tiempo en un computador era visto como con alarma, ¿no? Porque no estaba en un proceso. Esta pandemia cambió completamente la escena educativa, ¿no? Esta pandemia ha cambiado muchas cosas, pero sí, la acción educativa también. Y fíjate, por ejemplo, una cosa curiosa, las escuelas secundarias regresaron a las aulas. Bueno, eso es una decisión política, obviamente, porque padres trabajando desde las casas, teniendo que cuidar a los niños al mismo tiempo. Sí, y los niños, obviamente, muchos niños realmente no aprendiendo porque se distraían o estaban haciendo otro tipo de juegos. Pero eso no sucedió con la educación terciaria. En las universidades no se ha dado así. En las universidades los estudiantes han seguido pagando las 9.000 libras esterlinas que pagan al año por estudiar en la universidad, pero todo con una educación virtual. No se han hecho clases presenciales. Entonces, mira, eso de las teorías de que la tecnología en el aprendizaje, yo personalmente creo que los niños hoy en día son muy capaces. Realmente una de las cosas que me gusta de ser docente es, se da uno cuenta de la calidad intelectual, personal y moral de la gente joven de hoy en día. Mucho mejor que la de mi generación, te lo puedo decir. Bueno, en Y, ese, y perdón, en ese sentido, por ejemplo, las universidades han estado dudando incluso de los resultados porque
ha habido un récord de resultados positivos de los llamados en ACE o ACE. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto esos resultados reflejan el aprendizaje estudiantil? Mira, de nuevo, ¿cómo decirte? La respuesta a eso es una respuesta política. En este país, por ejemplo, siempre se dice que hay una especie de lo que se llama backlash, ¿no? Una especie de crítica cuando los resultados son muy elevados. Y entonces se dice que es que los exámenes se están volviendo mucho más fácil. Eso es mentira. La educación es mejor hoy en día que lo que ha sido antes. Te lo puedo asegurar. Y no porque yo sea docente, sino porque es así. Al menos en este país. Es muy diferente como se educa acá en la Gran Bretaña a como se educa en España o Italia o en Latinoamérica, ¿no? Y si tú lo piensas bien, en materia de educación, la gente, solo por una cosa personal que siempre estaba pensando últimamente, la gente es chauvinista, es un poco nacionalista con la educación. Si tú le preguntas a un colombiano, a un argentino, a un italiano, si la educación en su país es mejor que la educación en la Gran Bretaña, lo más seguro es que te diga que sí, pero sin ninguna base en absoluto de por qué sí. Aquí la educación es bastante activa. Los niños, aquí se le enseña a los niños a pensar críticamente. Este es uno de los países más críticos que existen y eso se hace a través de la educación, desde la educación. Eso no sucede ni en la China, ni en Corea, ni tampoco en Colombia, ni tampoco en España, tampoco mucho. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué tan válidos son los resultados? Perdona con un poco de... ¿Qué tan válidos son los resultados? La respuesta a tu pregunta. Bueno, van a haber gente crítica que diga que esos resultados no son válidos, pero sin embargo, son los resultados. Sea como sea, son los resultados. Es como ganar un partido de fútbol cuando se dio un penalti que supuestamente era injusto, pero se gana el partido de fútbol. Entonces son resultados, eso es lo que importa realmente. Y te puedo decir, yo personalmente en mi escuela fue un escrutinio total. A mí me tocó justificar los resultados para las universidades, para universitarios, y los de GCSE. Cada estudiante me tocó escribir un párrafo justificando la calificación que yo les di. Imagínate el trabajo que eso implicó. Y eso en términos de cuántos niños en promedio lograron máximas calificaciones y cuántas no, ¿cómo se...? Bueno, aquí hay una cosa que se llama expected grades, que las calificaciones que se esperan que ellos obtengan, las notas que ellos esperan que obtengas al final de sus cursos, ¿no? Algunos, yo diría que más del 50% lograron sus expected grades, ¿sí? Las calificaciones que supuestamente debían obtener. Pero no todos, no todos. Hay otra cosa fundamental. Aquí el sistema de evaluación es totalmente basado en exámenes. Eso se lo debemos a Michael Gove, que decidió que todo lo que se evalúa a través de exámenes. Entonces, trabajos personales, participación en las lecciones, proyectos que los niños hagan, eso es inválido, no tiene ninguna validez en absoluto. Que a mí me parece en cierto modo algo inaudito, pero así es, esa es la política del gobierno. Todo tiene que ser evaluado a través de exámenes. Otros países ya se están moviendo fuera de eso, Finlandia y otros países ya se están moviendo fuera de ese sistema poco ortodoxo de evaluar. Pero yo creo que los exámenes, dependiendo, te digo, es un cuadro bastante variado, bastante heterogéneo. Yo creo que hay escuelas que fueron mucho más rigurosas que otras. Como profesor te digo que personalmente a un nivel personal y con muchos de mis colegas, lo que se dice en inglés, second guessing, tú siempre estabas pensando que si había sido demasiado estricto o demasiado amplio con tus calificaciones. Uno siempre tiene ese problema. Pero hay sistemas en cuanto básicamente uno compara calificaciones con otros colegas y todo eso. Y los colegas, por ejemplo, mis colegas calificaban mis exámenes y yo no los califiqué, mientras que yo califiqué el de ellos, ese tipo de cosas, ¿no? Para asegurarse una especie de paridad y un resultado un poco más objetivo, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, entonces hay que felicitar a los chicos que lograron en medio de este proceso tan difícil de pandemia superar las pruebas y llegar, si quiere, sí, con buenos puntos a la universidad ahora, ¿no? Claro, María Victoria, mira, la gente joven en los medios de comunicación siempre tiene mala imagen, porque las buenas noticias no venden. ¿Qué le vas a vender tú a tus lectores o algo así de los estudiantes que trabajan bastante fuerte y que son estudiantes responsables y hijos obedientes, por decirlo así, pero que trabajan realmente duro? Eso no es noticias. Lo que es noticias son los vándalos y las pandillas juveniles y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en general la gente joven trabaja muy duro. Claro que hay que felicitarlos. Hay que felicitarlos por la forma en cómo se comportan y en la forma en cómo siguen aprendiendo. Eso hay que hacerlo.
Ahora que para ya estamos casi otra vez en el nuevo ciclo educativo, ¿qué vista tienes, qué proyecciones tienes de lo que puede hacer el año escolar que viene? Bueno, todo depende del manejo del virus, fundamentalmente, ¿no? De cómo se controla el virus. Yo creo que lo que van a ver estos confinamientos nacionales y casi que continentales van a desaparecer. Yo creo que van a haber confinamientos locales. Por ejemplo, en las escuelas había un sistema de burbujas, ¿no? Entonces, los niños, dependiendo, los burbujas dependían de cada año. Entonces, hasta el final de año, hasta justo al final del curso, todavía se estaban mandando niños a las casas para que se aislaran, ¿no? Yo creo que van a haber clases presenciales y lo que pasa es que van a haber una combinación de clases presenciales y clases virtuales para aquellos que no pueden ir a la escuela porque se están aislando. La otra cosa es que yo creo que los gobiernos ya se están moviendo hacia básicamente la legalización de vacunar a la gente joven. Y estamos hablando de gente joven de 11 a 18 años. Entonces, en una escuela secundaria tú tienes estudiantes de 11 a 18 años de edad. Esos van a ser vacunados. Y yo creo que esas vacunas van a reducir el índice de aislamientos y contagios. Eso es importante. Para aquellos que no crean en la vacuna, ¿no? Porque también los hay, ¿no? Los que no creen en la vacuna. Pero yo creo que se va a volver a las clases presenciales. Interesante es qué va a pasar en las universidades, porque las universidades casi que no han hecho ninguna clase presencial este año. Pero, como te decía antes, ¿no? Los estudiantes siguen pagando 9.000 libras esterlinas. Cuando tú tienes 18, 19 años, te vas de tu casa a estudiar en una universidad fuera de tu ciudad y todo, eso importa, eso es parte del proceso de aprender. Eso no se ha dado para miles y miles de estudiantes universitarios este año. Ojalá se dé este año que viene. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Estamos conversando con Juan Toledo. Él es educador de secundaria en el Reino Unido y bueno, estamos analizando un poco lo que ha sido la educación en el marco de esta semana tan importante para los estudiantes que están recibiendo los resultados de los A-Levels y los GCSE. Bueno, y nosotros vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos en la continuación del noticiero de Express News.